Hola a todos, les saluda Teng Yu desde Beijing. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. El mundo natural nos ha regalado incalculables beneficios para la salud y la economía y probablemente alberga muchos más avances por descubrir. Sin embargo, corremos el riesgo de perder estos beneficios si seguimos degradando la diversidad biológica. Para cumplir los compromisos con la biodiversidad, las acciones valen más que las palabras y las buenas intenciones. A fin de abordar este tema de la protección de la biodiversidad, les vamos a presentar las opiniones de 3 expertos con diferentes perspectivas. En primer lugar, ¿qué acciones ha tomado China en los últimos 30 años? En el estudio de Beijing me acompaña Zhou Jiaokui, comentarista de CGTN en español, quien nos va a compartir su análisis. Bienvenida, Jiaokui. Hola, Teng, muy encantada de estar aquí. Gracias por venir. Sabemos que China ha sido una de las primeras partes en firmar y ratificar el convenio sobre la diversidad biológica, que ha sido un convenio internacional destinado a maximizar a la protección de los recursos biológicos, y fue adoptado en el año 1992. Ya pasaron un poquito más de 30 años. Según observa usted, ¿qué acciones ha tomado China para proteger su propia biodiversidad? Yo creo que en primer lugar la determinación de la protección de esa biodiversidad de China, yo creo que se mostró muy nítidamente por esta muy temprana participación en este convenio, porque ya desde muy principio, ¿no? El mismo principio, hace ya más de 3 décadas. Y entonces yo creo que en los últimos 30 años China no ha escatimado sus esfuerzos para proteger. Yo creo que tú y yo, nosotras hemos vivido estos años y podemos ver cómo en la sociedad china, cómo desde la, digamos, el gobierno, ¿no? Todos los niveles de los departamentos gubernamentales se han venido consolidando esta conciencia de protección de la diversidad biológica. Cabe destacar que, sobre todo en la última década, en los últimos 10 años, estos esfuerzos se hacen cada vez más patentes. O sea, la gente se nota, notamos mucho estos cambios y muchos avances se han notado en esta sociedad. Por ejemplo, desde el nivel legislativo, en los últimos 10 años se han promulgado y revisado más de 20 leyes relacionadas con la biodiversidad. Por ejemplo, la ley forestal, la ley de protección de las vidas silvestres, la ley de las praderas. Sí. Entonces yo creo que lo que estamos fomentando es un sistema, o sistemas, ¿no? De una forma sistemática para abordar este tema ya tanto preocupa a todo el mundo, ¿no? Entonces también desde el tribunal, o sea, todos los tribunales de todos los niveles del país, tengo datos recién publicados aquí por el Tribunal Popular Supremo, que han concluido desde 2013 cerca de 200.000 casos en primera instancia relacionados con eso de la protección de la biodiversidad. Entonces, en cuanto a las políticas también, China ha tomado muchas políticas concretas. Por ejemplo, estamos construyendo ahora el mayor sistema de parques nacionales, ¿no? Se estima que para el año 2035 vamos a construir el mayor sistema de parques nacionales del mundo en China, en este país, y luego también tenemos un sistema bastante ya completo y sofisticado de reservas naturales. También hay un concepto muy famoso y yo creo que ha recibido evaluaciones muy positivas de la comunidad internacional, esta iniciativa de la China de las líneas rojas ecológicas. O sea, hemos demarcado más del 30% de las superficies terrestres, como protegidas, o sea, para dar una cubierta bastante completa a todos tipos de estas superficies terrestres, ¿no? Bajo protección. Entonces yo creo que estos avances, tanto a nivel legislativo como a las políticas concretas, yo creo que China ha reportado muchos avances también muy concretos, ¿no? Tangibles. Por ejemplo,
Ahora el 90% de los tipos de ecosistemas terrestres y más del 70% de las especies clave de flora y fauna silvestres bajo la protección estatal. O sea, es un nivel que según la clasificación del gobierno chino, ya están bajo protección. O sea, ya estamos, yo creo que logrando con avances muy considerables en esta materia. Son acciones a nivel nacional y también a nivel de la localidad. Y justo como ha mencionado en su momento a principio, los ciudadanos chinos, usted y yo incluidas, hemos sido testigos de los grandes cambios. Y no estoy exagerando porque sí son grandes esos cambios en lo que nos está rodeando, en las ciudades, en las zonas rurales. ¿Podría compartir con nosotros alguna experiencia personal o impresiones sobre los logros que China ha alcanzado en este trabajo de la conservación de su biodiversidad? Es que yo creo que lo he notado, es un progreso considerable no solo en la concienciación de la sociedad, sino que la educación a las generaciones más jóvenes. Yo creo que los niños desde el colegio, de la escuela primaria, ya yo creo que en sus materiales ya están incluidos, o sea, cómo protegemos el planeta, la tierra madre es el único hogar de todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que proteger este ambiente y luchar contra cualquier actividad humana que haga daño a este ambiente, a esta tierra, ¿no? Lo que me impresionó mucho es una anécdota del año 2021, cuando se celebró, o sea, en la época de la celebración de la COP15, ¿no? De la primera fase, el COP es la conferencia de las partes de este convenio, ¿no? En Kunming. En Kunming, unas manadas de elefantes, ¿no? Migraron desde el sur hacia el norte, o sea, todo el mundo estaba pensando cómo darle protección, cómo ayudarles. Sí, todo esto, o sea, yo creo que es una anécdota muy interesante para mostrar, ¿no? Que hay una voluntad aquí en China para proteger a estos animales silvestres, para cuidar a nuestro entorno, ¿no? Y hace un par de años también yo fui a Kokosili. Allí sí que se observan muchas especies de flora y fauna silvestres, y yo creo que China ahí, o sea, se nota que China ha dedicado mucha inversión, tanto materiales como de recursos humanos, de recursos tecnológicos, o sea, toda una enorme inversión para dar protección a estos ecosistemas, estos hábitats de los animales silvestres y raros. Sí. Y yo creo que también lo que me llamó mucha atención es, al mismo tiempo que se da esta protección a los ecosistemas, a la naturaleza, también se cuidan mucho los temas del desarrollo verde, o sea, de la economía, y también de cómo mejorar el nivel de vida de los habitantes locales. O sea, con la protección dan empleos a las personas locales y aumentan sus ingresos. Así es, porque vimos que en las zonas rurales hubo un tiempo en que la gente quería desarrollar de industria u otros negocios, y luego con la intervención de las autoridades y con la ayuda de todas las partes cambiaron la mentalidad y pues ya dejaron de construir puentes en las zonas de reserva y se dedican ahora al turismo, a cuidar el ambiente y educar a los turistas cómo se debe visitar un parque nacional o una reserva nacional. Eso es muy importante, no dejar las basuras en el Pardo y cosas así. Sí. Y según usted, esas experiencias, logros y éxitos, ¿se puede aportar al trabajo en el mismo campo a nivel internacional, en el resto del mundo? Las experiencias de China yo creo que han sido altamente evaluadas por la comunidad internacional, porque hay un documento que se llama Las perspectivas de la biodiversidad global. Ahora ya se publicó su quinta versión, o sea, una versión actualizada. En este documento se mencionó China un total de 14 veces.
O sea, hablando de nuestras experiencias, de las acciones que hemos tomado, de lo que estamos promoviendo y la conciencia, ¿no?, que estamos adquiriendo entre todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que este hecho demuestra el apoyo y la confirmación de la comunidad internacional de las acciones de China. Sí. Y también, según las estadísticas, ahora tenemos la mayor superficie forestal artificial del mundo. O sea, nosotros hemos llevado años plantando árboles, incluso en los desiertos, ¿no?, en las tierras que no tan aptas para el cultivo de plantas, para protegerle las zonas cercanas a los desiertos, y también ahí la vida del pueblo se mejora con esta reforestación. Sí, eso. Así es. A su juicio, ¿cuál es el papel que juega China en el fomento de la gobernanza global de la protección de la biodiversidad? Yo creo que a lo largo de los 3 años consecutivos, en varias ocasiones, el presidente Xi ha planteado los conceptos chinos, ¿no?, esto de construir una civilización ecológica, que vamos a construir como una comunidad de vida en la tierra, y no solo este concepto, sino también varios puntos concretos a llevar a cabo, ¿no?, que tenemos que avanzar en este desarrollo verde, en este proceso a nivel global, que tenemos que alcanzar un consenso global sobre ese tema, y también tenemos que construir un orden de conservación de la biodiversidad que sea justo y razonable. Yo creo que China siempre ha jugado un papel importante y cada día más activo en este campo. Sí. En su opinión, para alcanzar la meta a largo plazo del convenio sobre la diversidad biológica, que es lograr el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza para el año 2050, ¿qué más esfuerzos adicionales debe realizar nuestra comunidad internacional para lograr este objetivo? Yo creo que esto depende mucho de la voluntad política de cada uno y todos los países. Yo creo que es un trabajo como hemos llevado a cabo para proteger, no sé si te acuerdas de la capa de ozono, porque sí, se detectó un agujero de la capa de ozono hace varias décadas, y entonces toda la sociedad, toda la comunidad internacional se movilizó para prohibir el uso de un producto químico peligroso. Entonces yo creo que eso es el caso similar. O sea, en principio a lo mejor vamos a sacrificar beneficios, o sea, todas las partes vamos a ceder, vamos a invertir, vamos a lo mejor hacer un balance o un equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo socioeconómico y la protección de la biodiversidad. Entonces yo creo que requiere un esfuerzo conjunto de todas las partes. Es difícil porque no todos los países son iguales, no todos los países están ahora en la situación igual. Nos acordamos que, tal y como se planteó en el informe presentado por Xi Jinping en el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, una de las 5 características mayores de la modernización china, o sea, un concepto nuevo que se planteó para el futuro desarrollo de China, o sea, la modernización al estilo chino, es la humanidad tiene que vivir en armonía con la naturaleza. Yo creo que está en concordancia con el concepto de este convenio de la diversidad ecológica, o sea, con el convenio internacional. Yo creo que es un compromiso de China y también indica la dirección a la que se apuntan las políticas concretas de este país en los próximos 5 años o mucho más allá. Desde el 2019, China ya es el mayor país contribuidor a estas inversiones, a este convenio de la diversidad biológica. También en la COP15 celebrada en Kunming, China anunció también otro fondo valorado en se llama el Fondo de Biodiversidad de Kunming, valorado en más de
1.500 millones de yuanes o unos 220 millones de dólares. O sea, China siempre no solo está cuidando de sus políticas internas, sino también estamos financiando, suministrando muchas inversiones, un gran compromiso, ¿no?, con todo el mundo, y también da mucha importancia a la cooperación internacional. O sea, ya tenemos constancia de que se han construido muchos proyectos a lo largo de con los países a lo largo de la franja y ruta en esta materia. O sea, yo creo que, resumiendo un poco, ¿no?, que requiere un esfuerzo conjunto de todos, y también cada parte tiene que hacer su contribución, que poner su granito de arena. Así es, se necesita más ambición en este campo a nivel internacional, porque China es una parte de esta comunidad internacional, y en todas las partes necesitamos esfuerzos concretos para poder lograr las metas a largo plazo. Exacto. Sí. Por otro lado, según datos de la ONU, a nivel mundial, 1 millón de especies están en peligro de extinción, y si las especies continúan perdiéndose de forma exponencial, las funciones de los ecosistemas vitales para la salud humana y la vida seguirán perturbadas. ¿Cuán importante es una cooperación mundial de acciones para la protección de la biodiversidad? ¿Cómo impulsar los esfuerzos de todas las partes a pesar de los reiterados compromisos? Acerca de estas preguntas, nuestra corresponsal en Ecuador, Verónica Rivadeneira, ha entrevistado a 2 expertos en el sector. Enseguida escuchemos a Yolanda Cacabatze, exministra del Ambiente de Ecuador, actualmente presidenta de la Fundación Charles Darwin. Yolanda, ¿qué es la gobernanza global de la biodiversidad y por qué es importante? Yo creo que es tal vez uno de los temas más importantes del mundo actual, sobre todo porque es la destrucción de la naturaleza, de las especies marinas, terrestres, de flora y de fauna, la principal causa de la creación de esta crisis climática que estamos viviendo. Y eso quiere decir que mirando hacia atrás, hacia los últimos 10, 20, 30 años, hemos estado concentrándonos demasiado en la tecnología para superar los problemas y las amenazas de cambio climático, en lugar de estar protegiendo la naturaleza, defendiendo lo que existe y tomando una serie de medidas para que haya un balance entre el desarrollo humano y la naturaleza que nos sustenta. ¿Será posible ir hacia la conservación de al menos 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta y de otras medidas de conservación que sean efectivas y que trabajen con base a estas áreas? Yo creo que sí, yo creo que es posible. Vamos a ver si lo podemos lograr, porque para eso se necesita voluntad política y una ciudadanía muy activa. Y yo sí veo que en la juventud, en las nuevas generaciones, hay mucho más conciencia de los riesgos y por lo tanto hay más presión sobre los tomadores de decisión. Y esos son los gobernantes de todo el mundo. Otro aspecto propone reducir el exceso de pesticidas en al menos 2/3, así como eliminar la descarga de desechos plásticos. Hay esfuerzos al respecto en el mundo. La pregunta es, Yolanda, ¿son suficientes? No todavía. Yo creo que en plaguicidas estamos mucho mejor. Ya no hay plaguicidas de intensa contaminación tanto a la salud del ser humano como a la naturaleza. Lo que usábamos hace 20, 30 años, que eran lavados hacia los ríos y por lo tanto hacia los océanos, es mucho menor en este momento. Pero en cuanto a los plásticos, todavía tenemos muchísimo que hacer, pero hay mucha conciencia. Creo que es muy lindo el mirar a organizaciones innovadoras que están creando respuestas para el manejo de los plásticos, para sustituir o para manejar la basura plástica. Y eso no se daba hace algunos 10 años para atrás. Pero también, nuevamente, se necesita decisión política para eliminar los plásticos de muchísimos usos, como por ejemplo utensilios y platos y fuentes para vender alimentos.
de eso deberíamos librarnos ya en este momento y sustituir con materiales naturales. Estamos viendo cosas muy lindas también, desgraciadamente todavía son pequeñas iniciativas para reemplazar estos objetos plásticos con material natural, que son desperdicios de la hoja de plátano, de la caña, de la yuca, qué sé yo, respuestas maravillosas, pero que tienen que crecer muchísimo más para poder suplir la demanda que crearía la eliminación de los plásticos que son tan destructivos para el planeta. Claro, pero también hay un problema de costos. Estos son más costosos que los otros que usamos de espumaflex o de plástico. ¿Costos para quién? ¿No es cierto? Porque el costo de producción, en primer lugar, que cuando empiezas la producción de cualquiera de estos instrumentos es más costoso porque está a pequeña escala. Pero cuando crece la escala se reducen los costos. Pero el costo del planeta, ¿cuál es? No podemos simplemente costear el instrumento, sino ver cuál es el impacto sobre el océano, sobre los ríos, sobre la salud. Verónica, en este momento ya estamos alimentándonos de peces que tienen microplásticos en su organismo. Y por supuesto que va a tener un impacto en el ser humano, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo. Y tenemos que acostumbrarnos a mirar esos costos de los próximos 10, 15, 20 años o más como algo real que atenta contra la salud de la sociedad humana y que se va a reflejar en algo que para mí es siempre un cuestionamiento, ¿no? Estamos construyendo más hospitales cuando lo que deberíamos construir es más gente sana, ¿no es cierto? Pero si no miramos el impacto sobre la salud de la sociedad humana, vamos a seguir con este tren de acción que es dar respuesta, ser reactivos a realidades destructivas en lugar de ser proactivos en frenar el impacto de una sociedad consumidora que al mismo tiempo es altamente destructiva del planeta. A continuación les presentamos las reflexiones de Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente de Ecuador, actualmente director del Fondo Mundial para la Naturaleza en el país sudamericano. Veamos. ¿Por qué es importante establecer una verdadera cooperación mundial para la protección de la biodiversidad, doctor? Porque estamos enfrentando varias crisis en el mundo, ¿no? Hay una crisis climática que se siente y que va más allá de los temas ambientales, afecta a la economía, afecta economías, afecta sociedades, etc. Pero también hay una crisis de biodiversidad. Hace poco WWF sacó un informe en el que se determina que un grupo de poblaciones de especies han disminuido en un promedio del 68% entre 1978 y 2018, que fue el último año que se hizo el análisis. Pero esa disminución alcanza el 94% en América Latina. Es decir, si antes había 100 jaguares, ahora hay 6. Esa es la situación crítica de más de 1 millón de especies en el mundo que están amenazadas de extinción. Por eso es tan importante que haya un marco global de conservación de la diversidad biológica. ¿Estamos a tiempo todavía de conservar la biodiversidad y el bienestar de la población y a cumplir este objetivo en 2050 de lograr vivir en armonía con la naturaleza? ¿Es posible esto? Bueno, yo soy un optimista. Yo creo que es posible y por eso seguimos trabajando en estos temas ambientales, seguimos participando en estos eventos internacionales, pero sobre todo seguimos haciendo actividades aquí en el Ecuador. Yo creo que es posible en países como el Ecuador, en que todavía tienen una masa boscosa importante, todavía tienen ecosistemas en estados aceptables de conservación, todavía hay bastante agua, aunque en algunas provincias menos que en otras, pero todavía es un país que tiene recursos hídricos importantes. Entonces yo creo que es posible, yo creo que con voluntad política se pueden lograr cambios importantes en el modelo de desarrollo, que es lo principal, en el modelo de producción y de consumo, en el modelo de conservación que tenemos, ¿no? Tenemos además un sistema nacional de áreas protegidas, los parques nacionales, las reservas, que es bien importante, más o menos el 20% del país
está con alguna de estas categorías. A esas hay que sumar otras categorías municipales, provinciales, las áreas que están dentro del programa Sociobosque, que han sido tan importantes para la conservación. Es decir, yo creo que todavía hay esperanza en el Ecuador. ¿Y qué pasa con el financiamiento para la biodiversidad en el mundo? ¿Hay iniciativas? Por ejemplo, se anunció la creación del Fondo de Biodiversidad de Kunming, que fue creado por el presidente de China, por $233 millones para proteger ecosistemas en los países en vías de desarrollo, y el que se ha invitado a otros países a hacer contribuciones. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que son muy buenas medidas, especialmente viniendo de un país que no es un país desarrollado per se como es China, y sin embargo de eso está aportando a la conservación de los recursos. Tenemos el famoso GEF, que es el mecanismo, se llama Facilidad Ambiental Global, que otorga recursos para conservar la biodiversidad. Este es un fondo de Naciones Unidas, digamos. Pero tenemos también algunos países que se han comprometido a financiar aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible, la bioeconomía, la mitigación de las amenazas a esa biodiversidad. Es decir, hay una serie de compromisos, pero todavía nos falta mucho. Yo creo que todavía... ¿Cuánto haría falta, doctor? Bueno, es difícil cuantificar, ¿no? Mire, para combatir el cambio climático se ha dicho que se necesitan $100.000 millones al año para el cambio climático. Yo creo que otra cantidad igual debería ser invertida en la conservación de la diversidad biológica, que, como le digo, también está relacionada con la soberanía alimentaria y con la salud. La relación entre la biodiversidad, el manejo de la biodiversidad, el uso sostenible de la biodiversidad con la salud, con la productividad, con la seguridad alimentaria es fundamental, y tenemos que entender que la biodiversidad no es solo un tema de ambientalistas y de ecologistas o de ONGs, sino que es un tema que nos compete a todos y a todas. Y por otro lado, doctor, lo que usted decía, el hecho de perder una especie es algo muy grave en toda la cadena alimenticia. No es una sola especie, es algo muy grave realmente. Claro, pongamos el caso de que estamos viendo un libro, ¿no? Una novela, y a la novela empiezan a perderse algunas páginas de la novela, ¿no? Y ese es digamos, así es como compararía yo la pérdida de especies, ¿no? Al final no vamos a poder leer la novela completa si es que nos faltan páginas. Al final no vamos a tener una naturaleza que nos brinda lo que nos brinda en oxígeno, en agua, recordemos que más del 70% del agua de Quito viene de los páramos. Páramo es un ecosistema. Si es que pasa algo con esta naturaleza que nos está brindando servicios, productos y servicios, entonces yo creo que la crisis de la biodiversidad puede generar situaciones mucho más complicadas que la que nos trajo el COVID u otras que hemos tenido hasta ahora. Por otra parte, doctor, justamente el símbolo de WWF es un panda. Es un panda y es uno de los... Salió de la lista de especies en peligro, doctor, y su población fue casi duplicada. ¿Qué piensa sobre esto? Exactamente, ese es un ejemplo clarísimo de éxito. Otro ejemplo claro de éxito es los tigres asiáticos. Se han recuperado sus poblaciones. Yo diría que aquí en el Ecuador un ejemplo de por lo menos mantener la población es la del cóndor. No se ha recuperado del todo, pero tampoco se ha perdido. Entendemos que hay, por ejemplo, una buena noticia para Ecuador, aunque hace falta información y datos, pero la población de oso andino también se ha recuperado, cada vez se ve más. Se ven cachorros, que es una medida de éxito en la recuperación de poblaciones, pero hay otras que lamentablemente se están perdiendo, ¿no? Cada vez vemos menos delfines de río, por ejemplo, en los ríos amazónicos. Cada vez los stocks pesqueros se reducen, que el tiempo y la distancia para salir de pesca cada vez es mayor. Necesitan más tiempo y irse más lejos para pescar lo que antes pescaban más cerca y en más corto tiempo. Entonces hay una serie de especies que están en serio peligro de extinción. Hemos hablado de las acciones de China y la cooperación internacional en la protección de la diversidad biológica. Inspirémonos en los acontecimientos positivos, en los éxitos y desarrollemos sobre ellos. Gracias a los entrevistados, a nuestra compañera en Ecuador, Verónica Rivadeneira, y por supuesto a Chao Cue por su análisis. Muchas gracias. Ha sido un gran honor, como siempre.
Gracias. Amigos, así concluimos esta edición de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.